Muy pero muy buenas tardes, otro día jueves que nos estamos presentando aquí en el programa, en donde si no en Hora 60, esta plataforma audiovisual que comenzó el año pasado y tan gentilmente nos viene alojando en nuestro ciclo de Nosotros y la Psicología. Este ciclo que surgió para intentar acercar nuestra querida práctica y disciplina, la psicología, a la comunidad y también la comunidad de la psicología. En esta segunda temporada nos hemos propuesto diferentes cuestiones, por ejemplo, poder acercar todo lo que tiene que ver con diferentes temáticas y traer referentes en la temática. En el día de hoy vamos justamente, redundantemente, vamos a trabajar lo que es psicología y el trabajo. Hemos invitado a dos referentes que nos van a venir a contar las diferentes vicisitudes del trabajo, cómo es el trabajo en el siglo XXI, qué fue variando en el tiempo, cómo son las organizaciones de los trabajadores y, fundamentalmente, poder ver la importancia en el trabajo. La palabra trabajo etimológicamente viene del latín de tripalium. Era ese elemento por el cual se castigaba a los esclavos y se los obligaba a trabajar. Quizás más feliz sea la definición de laborar o laburar, como decimos en la jerga, que tiene que ver con la elaboración, el proceso y todo lo que tiene que ver con la creación. Desde lo que es nuestra disciplina, la psicología, para nosotros es muy pero muy importante señalar el trabajo. ¿Por qué? Primero porque el trabajo arma un lazo con otros. Nos permite estar conectados con lo social, nos permite ver de qué va el asunto en el intercambio en nuestra polis. El trabajo es muy importante por el carácter creativo que tiene para el ser humano y todos los procesos que intervienen y las necesidades de poder desarrollar aquellas cuestiones que tienen que ver con la imaginación, también con la participación. Hoy por hoy una persona que está desempleada sufre psicológica y emocionalmente no solo por no tener trabajo, sino por lo que ese trabajo permite. La dignidad, la participación, el estar con otros y fundamentalmente algo muy pero muy importante que es el sentirse útil para una sociedad y una comunidad. También vamos a abordar un tema muy importante que es la motivación. ¿Qué pasa con aquellos empleados que no se sienten motivados para desarrollar esa tarea que por ahí tienen que desarrollar día a día? ¿Cómo podemos trabajar para ayudar a estas personas a desarrollar un mejor abordaje de toda esta problemática que es la depresión, la falta de motivación? Me gustaría señalar por último un tema que es realmente muy importante y tiene que ver con las aptitudes y las habilidades que se tienen que desarrollar para determinados trabajos. Hoy por hoy hay toda una corriente en buena hora de la psicología aplicada al trabajo en donde se vienen desarrollando temas de lo que se llama psicología positiva. Esta psicología que nos permite desarrollar las diferentes habilidades blandas. Habilidades que fundamentalmente nos permiten comunicarnos mejor con las personas, poder brindar una mejor atención, llegar desde una vinculación muchísimo, pero muchísimo mejor con los otros. Y voy a recalcar esto, es importante trabajar estas habilidades blandas, porque estas habilidades blandas nos dan la pauta y nos permiten desarrollar climas favorables muy pero muy buenos. En ese punto vamos a dejar ahí, pero vamos a retomar con una pequeña acotación más en relación a aquello que tiene que ver con los climas de trabajo, los grupos de trabajo, cómo podemos nosotros desde la psicología intervenir en esos conflictos laborales, en la resolución de los malestares institucionales que proliferan, porque las personas no venimos de entelequia, sino traemos muchas veces problemas personales, otros trabajos que inciden. Entonces, la idea es pensar qué tiene la psicología para ofrecerle al trabajo, pero además pensar
qué tiene para ofrecerle a los trabajadores. Segundo bloque en Nosotros y la Psicología. El tema que nos hemos propuesto abordar en el día de hoy tiene que ver con el trabajo. Digamos, el trabajo y las diferentes facetas y todo lo que el trabajo dignifica y permite al hombre en tanto sujeto en una sociedad con las diferentes interrelaciones que va tejiendo. Para eso hemos invitado a una persona que es experto en el tema, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro, secretario de Cultura de la FESIMUBO, Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses. Gustavo Seba, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Pedro, y buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, Gustavo, en la editorial planteamos algunas cuestiones interesantes, de interés para nuestra profesión, la psicología, que están íntimamente relacionadas con aquello que tiene que ver con el trabajo. Desde tu experiencia en la conducción del sindicato y teniendo contacto diario con los trabajadores municipales, ¿cuál podrías decir que es la importancia del trabajo para las personas? Es una importancia vital, porque no es una frase rebuscada, sino que es muy conocida. El trabajo dignifica. Y el trabajo le hace sentir a la persona importante, que a través de el uso de su fuerza intelectual, empírica, o sea, a través de la experiencia, de volcar todos sus conocimientos, puede servir a brindar su fuerza de trabajo, por la cual también requiere una contraprestación, que en este caso es un salario, ¿no? Uh-huh. Y el salario no es un único componente, digamos, para que se entienda, ¿no? En principio porque es lo que le permite vivir, o sea, integrarse como individuo, ¿no? O también integrar una familia y mantener con eso o ser parte de la manutención de su familia, ¿no? Y acá creo que debemos detenernos en la década de los 90, ¿no? Uh-huh. Donde hubo una destrucción del empleo, una destrucción del trabajo. Y si bien es un tema cultural, ¿no? Que se toma al hombre como sostén familiar, eso está inserto en la sociedad. Y cuando hubo una política tan devastadora con respecto al empleo, donde produjo más de 6 millones de puestos de trabajo destruidos, esto implicó no solo el desempleo, un aumento en los porcentajes estadísticos, sino realmente produjo una problemática en el seno de la familia misma, porque, como yo decía, es un tema cultural ver al padre que está deprimido, que recurrió al alcohol, a las drogas, incluso en muchos casos al suicidio, ¿no? Por haber perdido su trabajo, por no encontrar una salida inmediata o mediata siquiera a buscar el trabajo. Esto produjo en su familia verdaderamente unas secuelas que después tuvieron consecuencias hasta el día de hoy. ¿Podríamos pensar el trabajo como una intervención o como un efector que nos posibilita la promoción de la salud y la prevención de enfermedades como la depresión y otras cuestiones? Seguro que es así, porque en este caso, por ejemplo, yo un poco redondeando el concepto, el tema de ver a los niños, a su padre tirado en una cama, deprimido, desahuciado en cuanto a la posibilidad del encuentro de un trabajo, ver que la que culturalmente se ocupaba de la casa, además de salir, tenía que precisamente recurrir a cualquier trabajo precario, por hora, mal pago, para tratar de parar la olla, como se dice comúnmente,
esto produjo un descreimiento en el empleo en muchos integrantes de las generaciones futuras a la década de los 90. O sea, si esto es el empleo, mi papá deprimido, drogado, borracho, mi mamá teniendo que salir, esto no es lo mío, y produjo también esta cantidad de jóvenes que descreyeron precisamente de que el trabajo dignificaba, y obviamente muchos no fueron a trabajar, no se dedicaron a estudiar, porque tampoco el estudio implicaba para ellos algo significativo por lo que estaba pasando en la casa. Entonces, bueno, también con las consecuencias que ello implicó hoy, ¿no? Los que se consideran los ni estudian, ni trabajan, lo que en los barrios se llama la vagancia, ¿no? Muchos chicos en las esquinas, sin ningún tipo de perspectiva, más que el día a día. Cuando se le preguntaban, ¿vos qué querés ser? Nada. O sea, mucho descreimiento. Y también quiero decir que producto de esta política de estos últimos 12 años de inclusión social, de generación de empleo, hubo todo un proceso totalmente distinto. La gente empezó a volver a creer, y en el caso mío en San Isidro hubo también mucha participación de estas generaciones de chicos que no estaban sin empleo en una nueva oportunidad de creer en el trabajo, con lo que ello implicaba. Volver a, por ejemplo, las manifestaciones en las asambleas con sus pares eran distintas, ¿no? Antes había discusiones, siempre las hubo, acaloradas, pero esta vez se manejaban de forma de tener que llevar un proceso de reinserción en el campo laboral y también de pertenencia, porque también les costó saber que pueden pertenecer a un sindicato, que pueden participar de la actividad sindical, de las decisiones de una organización, y también, por ejemplo, en el ámbito social, que sus familias pueden ir a disfrutar del Día del Niño, que no es un tema de la relación como que tenían con el Estado, de exigencia, ¿no? Porque el Estado lo había devastado, les había sacado el empleo, lo más preciado, les había sacado la dignidad, entonces ahora quiero esto sí o sí. Y esto es un plano importante, el de saber que tienen una posibilidad de solicitar, demandar desde otra perspectiva, saber que pueden pertenecer, y eso es muy importante. Gustavo, apelando a tu experiencia y tu contacto diario con los trabajadores, estamos viviendo una situación un tanto inestable de lo que tiene que ver con el mercado laboral. ¿Cómo vive un trabajador esa incertidumbre que le puede llegar un telegrama de despido, que le llega, que no le llega, que no sabe, que no tiene garantías de que esa fuente laboral que hoy le permite estar inserto con todos los beneficios que vos describiste anteriormente, la puede perder el día de mañana? Y en realidad lo vive de una manera muy traumática, no solo él, sino su familia. Por ejemplo, nosotros hemos luchado siempre contra la precarización laboral, por esto mismo que vos me señalás, Pedro, porque ha habido casos, antes los contratos eran anuales, después fueron semestrales, después trimestrales, cada vez, y era muy, muy difícil para un trabajador tener que volver a su casa y decir, no sé si mañana estoy, le caí mal al jefe de turno. En realidad pasaba mucho por eso, ¿no? Más allá de sus cualidades, su idoneidad, muchas veces sí. Por eso fue muy importante haber logrado para los trabajadores municipales la ley 14.656, que no solo reinstaura la estabilidad laboral, sino que permite el pase a planta para que no sufran estas dificultades que vos mencionabas muchos trabajadores. Y acá, a través de nuestro convenio colectivo en San Isidro, hemos logrado que para estos 4 años venideros pasen a planta 1.600 trabajadores contratados. Es Gustavo Ceba contándonos un poco
el transcurrir del trabajador y los trabajadores frente al trabajo y qué pasa en torno a la precarización laboral y cómo ellos pudieron superar esa barrera desde los sindicatos de trabajadores municipales de la provincia, seguramente lo estarán encaminando desde Nación. Nosotros lo que dejamos pendiente para el próximo bloque tiene que ver con cómo nace esta cuestión del trabajo asociado, cooperativista, la participación y qué es lo que lo lleva a una persona a tomar el rumbo de la afiliación gremial o sindical. ¿Por qué un trabajador en el año 2016 elige afiliarse a un sindicato? Bueno, el movimiento obrero argentino tiene una historia importante y una de las más importantes, diría, en Latinoamérica y en América. Eso vino, yo no soy ideológicamente peronista, pero mucho se le debe a la afiliación al movimiento obrero, ¿no? A lo que implicó el justicialismo. Acá hay una historia, una tradición de una afiliación casi automática, de una vez que uno ingresa al empleo, afiliarse al sindicato. En el ámbito público estatal no es tan automática, sino proviene después de muchos compañeros que lo aconsejan afiliarse a uno u otro sindicato. En el ámbito público estatal existe la pluralidad sindical, o sea, pueden coexistir distintos sindicatos en una misma rama. En el ámbito privado es al contrario, es por un sindicato único. Por ejemplo, un metalmecánico pertenece a SMATA, un obrero metalúrgico a la UOM. En el ámbito municipal, estatal, puede estar el sindicato municipales, ATE, UPCN. Bueno. ¿Por qué es importante afiliarse a un sindicato? A tu entender, ¿no? Importante, en principio, un principio de pertenencia, pero lo que sabe el trabajador es que él solo, mano a mano, con la parte empleadora, con el patrón, lo que va a conseguir es un no rotundo. Es importante saber que formar parte de una organización le permite pertenecer y también hacer valer sus derechos a través de los representantes que él elige. Realmente, muchas veces ha sido demonizada la dirigencia sindical y también tenemos que decir que se la ha ganado en buena ley otros dirigentes porque no han estado a la altura de las circunstancias ni de la defensa de los trabajadores. Nosotros tenemos dirigentes sindicales que son más empresarios que dirigentes gremiales. Entonces, esto también hay dirigentes que no dan elecciones, o si la dan, manejan el oscurantismo y la falta de transparencia en los mecanismos electorales. Entonces, esto atenta también contra la afiliación. Pero en general, el movimiento obrero argentino tiene una alta tasa de sindicalización con respecto al resto de los países de Latinoamérica y también, me animo a decir, en el mundo. Te pregunto, Gustavo, ¿cómo es el trabajo de defender a otros trabajadores con eso que vos perfectamente ejemplificaste respecto a la patronal y los diferentes puntos de articulación y resortes que tienen el poder, desde los municipios hasta grandes grupos financieros, fábricas y demás? ¿Cómo es sostener ese peso sobre la espalda de los dirigentes? En realidad es algo muy gratificante muchas veces recibir ese apoyo de los trabajadores para que uno pueda representarlos, pero también es una responsabilidad muy grande, muy ardua. Cuando uno está en paritarias, no cerró salarios, sabe que detrás de la decisión que se tome en esa mesa consensuada con la representación de los delegados, de la comisión directiva, uno depende después esa consecuencia va a ser trasladada a la familia. Realmente el trabajo es precisamente que se aplique la ley, que se apliquen los convenios colectivos, que se respete a los trabajadores. Hoy por hoy debemos decir que tenemos muchas leyes que protegen al trabajador, no solo la 14.656, la Constitución, sino que hay una ley provincial
contra la violencia laboral, hay una ley contra la violencia de género, están en vigencia, uno las puede precisamente hacer valer. Y te voy a dar un dato: cuando nosotros publicamos en nuestro periódico La Lupa, en la contratapa, todo el articulado de la ley contra la violencia laboral, fue festejado como si fuera un gol, más o menos aplicando una licencia futbolística, porque los trabajadores sabían que contaban con una norma más y estaban buscando en esa lectura rápida si ellos estaban sufriendo esa violencia laboral, y a la vez produjo un impacto en el otro lado de los jefes, buscando a ver si ellos estaban encuadrados en los casos de violencia laboral. Fue muy importante, porque otro tema que es bueno que tiene el dirigente es hacer conocer a los trabajadores los derechos que se los asisten, las obligaciones también, pero para eso también siempre se encargan primero los patrones, digamos, ¿no? Me diste el pie a esta pregunta. Las leyes argentinas, ¿no?, ¿cómo son con el trabajador? ¿Lo protegen? En general, sí. Incluso vuelvo a decir con respecto al panorama latinoamericano y hasta mundial. El tema es que precisamente habría que agilizar los mecanismos en los tribunales, bueno, de primera instancia, como la autoridad de aplicación, en este caso los ministerios de Trabajo provincial y nacional, pero en instancias judiciales, para que los derechos de los trabajadores sean contemplados. Podemos decir, sí, que los tribunales de trabajo generalmente son proclives a preservar, obviamente, los derechos de los trabajadores, porque precisamente son el hilo más delgado en la relación laboral. O sea, se entiende, con todo el uso del poder, no solo económico, financiero, mediático, que tienen las grandes corporaciones y también las empresas, siempre los tribunales de trabajo tienen esa tendencia a proteger, en la medida que eso corresponda, ¿no?, los derechos de los trabajadores. Es Gustavo Ceva, secretario general de los Trabajadores Municipales de San Isidro, y nos está ayudando a pensar en relación a la psicología y el trabajo. En la psicología seguimos conversando con Gustavo Ceva, secretario general de los Trabajadores Municipales de San Isidro. Bueno, Gustavo, hemos recorrido diferentes puntos respecto a lo que tiene que ver con la psicología y el trabajo. Ahora nos gustaría conocer un poco cómo está la situación en el Pago Chico, en San Isidro. ¿Cómo está acá la situación entre los trabajadores municipales? ¿Están contentos, disconformes, etcétera? Bueno, acá en San Isidro estamos en plena discusión paritaria. En ese sentido tenemos un buen diálogo con el señor intendente, el doctor Gustavo Pose, de hace mucho tiempo, más allá de los distintos roles que cada uno ocupa, ¿no? Pero San Isidro fue el distrito donde se llevó a cabo la primera paritaria de la historia de la provincia de Buenos Aires, en la aplicación de esta nueva ley 14.656, que para los que están conectados es importante decir que derogó la nefasta ley 11.757, y cuando digo nefasta, porque en los términos de la Real Academia es lo que produce tristeza, y realmente lo que veníamos abordando produjo mucha desazón, porque consagró la inestabilidad laboral, que precisamente contradice la Constitución. También lo que produjo fue la reducción salarial, permitió cualquier tipo de avasallamiento a los derechos de los trabajadores, y bueno, tuvo un doble efecto. Por un lado derogó esta ley que yo estaba describiendo, pero por el otro instauró por primera vez las convenciones colectivas en el ámbito local. Y acá en San Isidro debemos reconocer eso del señor intendente, que generó los mecanismos administrativos para que rápidamente nos podamos asentar. Hicimos consensuadamente nuestro convenio colectivo, y en ese sentido hubo un júbilo por parte de los trabajadores, porque volvieron a tener la antigüedad del 3%, se instauró la carrera municipal con el cargo de director general
inclusive, ¿no? Los ascensos son automáticos en forma horizontal, pero también para aquel o aquella que se capacite pueda presentarse a un concurso, ¿no? Y generar un ascenso vertical. También, bueno, una ampliación en lo que es el régimen de licencias, la posibilidad precisamente de perfeccionarse. Y yo quiero decir que también tiene, además de los trabajadores, otro ganador inmediato, que es el vecino, a quien nosotros nos debemos, nuestro verdadero mandante. ¿Por qué? Porque al tener un trabajador que tiene una posibilidad de crecimiento, esto que hablamos con la psicología, un estímulo, una posibilidad antes coartada de crecer en su carrera, obviamente que se le crezcan sus ingresos para su familia, esto permite precisamente que esa experiencia, esa capacitación pueda volcarla y brindar un servicio de calidad al vecino, ¿no? Esto es muy importante y fíjense todos los efectos que tiene la ley. Y también al Departamento Ejecutivo le sirve. ¿Por qué? Porque ordena administrativamente y lo regula lo que era antes una torre de Babel, que no solo se daba en San Isidro, se daba en todos lados, de todos los municipios, que era un sinnúmero de regímenes horarios que dependía muchas veces de la voluntad de un director del área. Realmente no se sabía a ciencia cierta de dónde dependían las horas extraordinarias. Bueno, esta ley vino a ordenar todas estas situaciones y hay 3 ganadores inmediatos de los efectos de esto. Y volviendo a tu pregunta, Pedro, ¿cómo están? ¿Tan contentos? Y realmente estas últimas medidas del gobierno del presidente Macri fueron devastadoras para todos los trabajadores. En el caso de los trabajadores municipales hubo una ola de despidos que son de público conocimiento, pero bueno, se pudieron reincorporar, pero también lo que produjo, lo que todos sabemos, el aumento de las tarifas, el aumento de los productos de la canasta familiar, y sabemos que cuando hay un efecto así inflacionario, en este caso devaluatorio, ya llevamos más de un 60% de devaluación, lo que pierde es el salario del trabajador. O sea, cuesta mucho en una mesa de negociación lograr un 60% inmediato de aumento. Ya digo, más que cuesta mucho, es casi un imposible. Y pensando en políticas, en la articulación de diversas políticas, ¿cuáles son las medidas que ustedes desde las diferentes centrales de trabajadores están movilizando y bregando por lograr? Se suma a la mesa Daniel Pérez Guillén, bienvenido, secretario adjunto de CTA Provincia de Buenos Aires, bienvenido Daniel. Bueno, hago extensiva ahora a los dos la pregunta de, bueno, ¿cuáles son las estrategias de trabajo, hacia dónde se dirigen las diferentes centrales de trabajadores en relación a esta situación que estamos viviendo hoy día con despidos, aumentos inflacionarios y demás? Bueno, primero pedir disculpas por la llegada tarde, pero fue de una dificultad de tránsito. Antes que nada, me parece que es un momento para considerar una unidad de todos los sectores, porque esto la agenda que vos planteabas es una agenda que tiene que ser una agenda en común de todos los trabajadores, y el tema despidos es un tema central porque tiene una dimensión más allá del problema de cada persona que se queda sin trabajo. Es una persona que se queda sin trabajo en un mundo en donde el trabajo tiende a escasear, en un mundo donde los países más desarrollados tienen un problema muy grave de desocupación, y en un país como el nuestro y en una economía como la nuestra, cada desocupado genera un problema en cadena muy grande. Es un desocupado que aparte tiene una familia atrás normalmente, y además es una persona que se va del consumo, con lo cual tiene un efecto multiplicador hacia un problema. Cuando estamos hablando de 20.000 despedidos o 70.000 despedidos, según quien opine, estamos teniendo un problema multiplicador sobre el consumo interno.
Eso sumado a la apertura de la economía, que destruye inmediatamente a las industrias textil y del cuero, por ejemplo, o del zapato, generan un problema muy grande. Y entonces aprovecho para preguntarte, Daniel, ¿cómo repercute emocionalmente la incertidumbre, los despidos? ¿Cómo repercute ya no solo en el trabajador, sino también esto que vos nos estás introduciendo, que es las familias de los trabajadores? Bueno, es gravísimo. Muchas veces el jefe de familia es una persona que se desmorona, y esto lo hemos visto ya en los 90, donde quedan al frente de la familia muchas veces las mujeres, ya sea porque el hombre se va o porque el hombre se desmorona realmente de distintas maneras. Puede ser una depresión, puede ser volverse alcohólico, puede ser de distintos modos, y tampoco vamos a decir que son todos los casos, pero sí un incremento muy grande en el tema que viene a suplir la asignación universal por hijo, porque realmente son las mujeres las que quedan al frente de las familias en los lugares más humildes. Entonces se da una situación de mucha vulnerabilidad, porque son mujeres y con hijos generalmente chicos. Entonces la desocupación es un problema muy serio, con un montón de cosas. Decimos, paraliza la economía, pero además cuando la desocupación se trasciende determinada cantidad de años, se convierte en una situación de pérdida de la cultura del trabajo. Entonces ahí hay situaciones de violencia, de marginalidad, que son también muy dañinas para la sociedad. O sea que lo que no se atiende en este momento por poca plata, se va a tener que atender después por mucha plata o con una solución racista, digamos. Me da pie a preguntarte, Gustavo, ¿qué podemos nosotros hacer desde la psicología para cuanto menos empezar a paliar estos efectos que muestran las crisis? Las crisis que tienen que ver con la falta de empleo, despidos y demás, grandes crisis, y ya te podríamos decir cercanas a la epidemia, que tienen que ver con las depresiones y las desmotivaciones por la pérdida de la fuente laboral. Bueno, yo no soy psicólogo, pero sí hemos hecho precisamente un convenio, una federación con el Colegio de Psicólogos del Distrito 15, precisamente todo es un convenio marco bastante amplio, precisamente donde podemos hacer seminarios, ¿no? Talleres de capacitación. Creo que generar herramientas, ¿no? Señalar caminos de por dónde puede, porque nosotros tenemos muchos compañeros que sufren adicciones, pero también la familia, muchos chicos que están en este momento adictos, y generan también en el seno familiar, más allá del problema, de que hay que tratar de darle contención y tratar de alguna manera rehabilitarlo. Precisamente en este convenio creo que uno de los temas es que muchas veces hay situaciones de violencia y los trabajadores, los padres no saben qué hacer frente a eso, y muchas veces toman un camino que, pensando que es el correcto, por ahí es el diametralmente opuesto. Entonces me parece que a través de estos acercamientos, como bien dijo Daniel, que además es un compañerazo, un amigo, unirnos. Lo mejor que nos puede pasar es unirnos, todos los actores sociales, del campo del trabajo, del campo de la psicología, del campo intelectual, precisamente del campo social, precisamente para generar las herramientas, los caminos, para que podamos utilizarlos todos los trabajadores y todas las familias, porque muchas veces ante estos shocks de aumentazo, tarifazo, desempleo, realmente estamos muy devastados, y lo que mejor nos puede pasar es, precisamente a los que tenemos cargos dirigenciales, no solo luchar, movilizarnos en las calles, pero también estar al frente de las circunstancias, al frente de la situación, pero también que nos acompañen, y también ejerciendo una docencia con respecto a a la toma de decisiones con respecto a lo que hay que hacer. Es muy interesante lo que planteas, Gustavo, porque me parece que esto va de la mano con la jerarquización laboral y lo que permite, lo que un poco mencioné en la editorial, de capacitar en cuestiones, en recursos blandos, la relación con el otro, la facilidad de la palabra, poder manifestar las emociones. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarte, Daniel,
¿Cómo la psicología podría, a tu modo de ver las cosas, podría capacitar y asignar valor agregado y jerarquizar los diferentes oficios, profesiones y trabajos que tienen los empleados trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires? Bueno, primero, para terminar de contestarte la pregunta anterior que no la había terminado, retomar lo que dice Gustavo, que es claro, la unidad es el desafío de este momento. La unidad de todos los sectores y de los trabajadores en particular, porque es la defensa del trabajo y de las condiciones de trabajo. Pero lo que vos decís es clave y lo veo mucho, yo soy judicial, en el Poder Judicial sería central. Primero porque, por ejemplo, los jueces, los fiscales, los camaristas, quedan al frente de equipos de trabajo de algunos de 2 personas, pero otros de 6 personas, o de 12 personas, o de 20 personas. Entonces, y en realidad pareciera que en la Facultad de Abogacía no hay ninguna materia, no hay ningún estudio referente a esto, a conducir un equipo, a ver la problemática laboral interna, y realmente tenemos unas situaciones increíbles de maltrato, violencia, acoso de todo tipo, y que no están regladas ni siquiera vistas en profundidad por la patronal, y que tratan de hacer la vista gorda, de mirar para otro lado, y en todo caso simplemente actuar cuando las cosas llegan a un extremo, cuando después de que pasan los problemas. Así que no, esto sería sería una cuestión clave, una cuestión central, porque creo que aparte potenciaría mucho el trabajo de los compañeros. Acá hay, el compañero que entra a trabajar en el Poder Judicial entra para hacer una justicia mejor. O sea que, y muchas veces entra estudiando abogacía o pretendiendo llegar a estudiar abogacía. Entonces es una persona que llega con un nivel de idealización de su trabajo, que si nosotros le diéramos más herramientas, realmente creo que tendríamos una justicia mejor que la que tenemos ahora, que deja mucho que desear. Y en esa justicia mejor también tendríamos menos maltrato, hacia adentro y hacia afuera. Nosotros tenemos el caso de la violencia de género. Las mujeres que van a denunciar violencia de género se sienten maltratadas en la policía y en el Poder Judicial, que nadie entiende realmente lo que le pasa a esa persona. Y nosotros tenemos material humano muy fácil de capacitar y de estar a la altura de la circunstancia como para dar un servicio mucho mejor. Aprovecho para preguntarte, Daniel, ¿cómo está el trabajador de la justicia en la provincia de Buenos Aires en este momento? Y en este momento está mal y está con una incertidumbre muy grande. Nosotros no nos llaman a paritarias, mientras que han llamado a los docentes, se ha aparentemente resuelto por lo menos una primera etapa de la paritaria docente, y sin embargo nosotros, que venimos hablando desde diciembre, no tuvimos nunca más convocatoria pese a las promesas gubernamentales. Y después venimos con deudas atávicas, históricas. Ajá. Porque desde la porcentualidad salarial, que es un sistema más equitativo de distribución del salario, hasta un proyecto que se había avanzado en los últimos 2 años del gobierno de Scioli, junto con la Corte, que es un proyecto de autarquía para tener una verdadera independencia del Poder Judicial y no depender de la discusión de si usted tiene que comprar un mueble, ir a discutir el presupuesto y una partida especial. Y en lo que había acuerdo, y que con ese acuerdo iba junto la ley marco de paritarias, porque somos, no sé si el único o uno de los 2 o 3 gremios que quedamos sin paritarias, y acá los municipales, Gustavo ha sido un luchador muy grande de eso y han logrado firmar paritarias y están en una situación muy importante, en una disputa muy importante, pero nosotros ni siquiera estamos en esa disputa. Todavía no tenemos ni la ley marco para empezar esa discusión. Y esas son deudas fundamentales del Poder Judicial, como en este caso la equiparación con Nación, que cada vez nos vamos más lejos. Y somos personas que lo único que nos divide es la General Paz, y que por ahí van los chicos a la misma universidad y tratan de irse a trabajar a otro lado porque ganan el doble o más. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. No, un gustazo, y realmente me sentí muy a gusto acá con los técnicos y con vos, y bueno, compartí con Daniel, que no solo compartimos este estudio, sino que muchos años de lucha sin distinción de central obrera, ni acá siempre hemos hecho de la unidad del movimiento obrero un culto,
en la acción, en los sindicatos y en las calles. Así que esto lo mantenemos y lo irradiamos también a la provincia de Buenos Aires con nuestro dirigente, en mi caso Rubén El Cholo García, en el caso de él, del compañero Baradel. Daniel, muchísimas gracias por haber estado acá. No, las gracias son mías y las disculpas de nuevo por el horario en que llegué, pero sí quería resaltar lo que decía Gustavo, y aparte de esa unidad que se construyó en esta zona norte, en este movimiento obrero, con muchos compañeros, inclusive antes que nosotros, que venían forjando esa unidad, y sentir el acompañamiento siempre de un gremio grande como el de Municipales, que siempre ha apoyado las luchas y nos hemos sentido acompañados en todo momento. Así que agradecer. Bueno, se nos fue este segundo programa en donde nosotros y la psicología abordamos el tema de trabajo, ese trabajo que empezó con la etimología de martillar y pegarle a los esclavos, y que hoy le estamos dando la vuelta de tuerca para elaborar, y que el trabajo pueda ser una elaboración en donde haya una capacitación constante para los trabajadores tanto municipales, provinciales, nacionales, y que puedan seguir jerarquizando esa profesión, y la psicología tiene un rol preponderante en ese trabajo. Desde ya, muchas gracias por estar ahí. Bonito.